Ahora continuamos con el tema tecnología y NFT, la relación del criptoverso con el derecho de autor. Invitamos al doctor Julián David Ruiz Rondán, presidente del Centro Colombiano de Derecho de Autor, CECOLDA, quien será nuestro conferencista invitado. El doctor Julián Ruiz es abogado de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Es asociado de propiedad intelectual de Baker McKenzie. Ha sido reconocido por las publicaciones Chambers y Partners y West Lawyers como uno de los abogados más destacados en Colombia en las áreas de propiedad intelectual y derecho de autor. Ha sido profesor del capítulo colombiano del curso Copyright X de la Universidad de Harvard y conferencista sobre temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y fashion law en diferentes universidades. Le cedo la palabra al doctor Ruiz. Bienvenido, doctor. Okay. Ok, muchísimas gracias a la Dirección Nacional de Derecho de Autor por este espacio. En realidad me siento muy honrado de estar acá con todos ustedes y poderles hablar de un tema tan interesante como complejo. Vamos a hablar un poco de NFTs, vamos a hablar de criptoverso, de estos escenarios que cada vez están generando más dinero, pero que a veces no entendemos qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que en realidad comprende estos NFT, en dónde funciona el criptoverso, dónde está, cómo lo cojo. ¿Hay alguna forma en realidad de tener algo palpable o qué es lo que yo tengo? Y para empezar quisiera primero mostrarles esta obra y hacerles una pregunta muy importante a ustedes. ¿Qué haría cada uno de ustedes con 91.8 millones de dólares? ¿Qué haría uno con ese dinero que, si lo convertimos a pesos colombianos, podría ser 361.283 billones de pesos? Pues resulta que una persona, el artista Pac, vendió esta obra, The Merge, en muchos fragmentos en realidad. Es esta obra, pero lo que compraron no es la obra, son pequeños pedazos de esta obra, específicamente 295.417 partes de esta obra que compraron diferentes personas entre un valor de $299 a $575. Hasta ahí parece de alguna forma razonable pagar hasta $600 por un pedazo de obra. Depende de lo que pensemos, pero puede llegar a ser en cierto modo razonable. Ahora, recibir este monto de 91.8 millones de dólares es una idea que pues a esta persona le funcionó y que se hizo absolutamente millonario, billonario de hecho, con una idea de vender una obra fragmentada a través de la tecnología NFT. Pero vamos a ver otro ejemplo. Y esta obra que ustedes, si ven, en realidad acá se alcanza a ver como pequeñas imágenes, y en realidad es eso. Es un collage de 5.000 imágenes del artista Beeple. Esta obra se llama The First 5,000 Days y son varias imágenes que ha tomado el artista Beeple, que es un artista digital y que lo que hizo a lo largo de su carrera es publicar diariamente este tipo de obras, y en un momento decidió unirlas en un solo collage y ofrecer en el mercado NFT esta obra. Y una persona pagó 69.3 millones de dólares. ¿Qué harían ustedes y qué comprarían ustedes con 69.3 millones de dólares? Es la pregunta. Y si uno empieza a revisar también, por pura curiosidad, ¿cuánto puede valer el apartamento más caro en Colombia? Puede valer alrededor de 4 millones de dólares. Es decir, que con lo que usted compró, con lo que usted compra esta obra, perfectamente puede cobrar 17
de los apartamentos más caros en Colombia. Es algo absurdo. ¿Quién gasta esta cantidad de dinero en una obra que en últimas es una obra digital, no está física en realidad? Todos estamos hablando de un mundo digital, pero alguien pagó esa cantidad, y si pagó esa cantidad es porque existe el mercado. Esta es la obra más cara que se ha vendido, no de forma fragmentada. La obra más cara en realidad fue la anterior, pero porque se vendió en muchos fragmentos y esto recolectó esta gran cantidad de dinero. Esta es una sola obra que, si bien está compuesta por más de 5.000 imágenes individuales, es un collage, en realidad ese collage no está fragmentado y es una única obra. Entonces, si lo vemos, en realidad hay un mercado muy grande que se manejan cantidades exorbitantes de dinero a través de esta tecnología blockchain y a través de este concepto de los NFT. Pero entonces, ya que empezamos con este tema y vemos las implicaciones a nivel económico de este tema, nos queda entonces la pregunta es, ¿qué es un NFT? Y cuando vemos qué es un NFT, lo bueno es que igual las diapositivas no las quería que leyeran mucho, porque no es importante tanto este texto, sino comprender y tratar de comprender un poco este tema tecnológico. Cuando hablamos de NFT vamos a hablar de varios temas, y vamos a hablar de un tema de blockchain, y vamos a hablar de un tema de smart contracts, que ya lo había mencionado muy bien el doctor Freddy, pero vamos a simplificarlo. Volvamos un poco al escenario de Internet en sí mismo y a la idea de Internet. ¿Qué es Internet? ¿Cómo funciona Internet? ¿Y cómo funcionan las obras en Internet? Y es que cuando hablamos de Internet es muy difícil de hablar de algo que sea único, porque Internet es un reino en donde la reproducción es infinita y en donde hay 1000 copias de un mismo archivo con la misma calidad. Esta imagen, vamos a devolverlo. Esta imagen es una copia del NFT original. La persona que compró, por ejemplo, esta otra imagen, pues yo también la tengo acá, pero esto es una copia. Cuando ustedes escuchan música en Spotify o en Deezer, la calidad de la música que usted está escuchando es la misma calidad de música que yo voy a escuchar en mi celular. Es básicamente el mismo archivo con la misma calidad, pero en realidad son diferentes copias. Esto, en el NFT, en realidad estamos tratando de hablar de una escasez en un mundo en donde fue diseñado para que no haya escasez. Si bien hay miles de copias de una misma imagen en Internet, y lo que usted encuentra en Google lo descargó en su computador y tiene los mismos bytes y lo ve exactamente igual, o lo que hablábamos de Spotify es exactamente lo mismo, lo que buscamos con los NFTs es justamente esa ficción de escasez, de que si usted tiene una obra, pero yo tengo esta otra que se ve igual, no es lo mismo la suya a la mía, porque la mía tiene un certificado de autenticidad. Hacia esto le apuntan esos NFTs. El NFT es la sigla de Non-Fungible Token, pero cuando hablamos de Non-Fungible Token o de token no fungible, pues nos da exactamente la misma, porque no entendemos qué es un token no fungible por sus propias palabras. Entonces nos toca desglosar un poco en realidad qué es esto. Entonces desglosemos el Non-Fungible Token. Cuando hablamos de un token podemos hablar de una cosa que se puede intercambiar. Pensemos en las fichas de casinos, esos son tokens. Pensemos en las monedas que tiene un videojuego para comprar la ropa, para comprar un arma, para comprar una casa, para comprar algún gadget del mismo videojuego. Esos elementos que me sirven para intercambiar son tokens. Pensemos en
los criptoactivos, en Bitcoin. Pensemos en los billetes y en las monedas. De alguna forma también son tokens, son esas cosas que nos van a servir para intercambiar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos NFTs y los Bitcoin? ¿O cuál es la diferencia entre los NFTs y el dinero en general? Y viene en realidad en la parte de non-fungible. Y para entender esta parte tenemos que saber qué es fungible, pero fungible igual es una palabra también muy técnica, muy jurídica, un poco aburrida, que se ha popularizado un poco más a través de los NFTs, pero que antes de que salieran los NFTs, la gente en realidad no hablaba de fungible. ¿Qué entendemos entonces por fungible? Cuando hablamos de fungible, entendemos algo, voy a decir como la definición técnica es que tiene el mismo poder liberatorio, pero cuando hablamos del mismo poder liberatorio, volvemos al mismo punto. ¿Qué es eso? En palabras castizas, es algo que es reemplazable. Yo tengo un billete de 2.000, usted tiene un billete de 2.000, el suyo es más nuevo que el mío, de pronto el mío está arrugado, pero los podemos reemplazar y va a valer exactamente lo mismo. Y no pasa nada. Tenemos ese carácter de fungibilidad, tenemos ese carácter de reemplazable que va a tener el mismo valor, pero que no pasa lo mismo, por ejemplo, con las obras de arte. No es lo mismo el cuadro de la Mona Lisa, de la Gioconda original, al cuadro, miles de cuadros que hay de la misma Mona Lisa, puede que incluso con la misma técnica, con los mismos materiales, bajo el mismo lienzo, pero no es la original, no fue la que hizo Leonardo da Vinci. Hacia esto le apuntan los NFTs, a esa ficción comparable con este tipo de artículos coleccionables y que es un poco más fácil de entender en el arte, en las obras pictóricas. Sin embargo, no es lo único, y vamos a ver más adelante que no solamente se refiere a pinturas, también puede haber otro tipo de obras, incluyendo la industria editorial, puede estar involucrada con los NFTs. Entonces, para seguir descubriendo un poco este concepto de NFTs, estamos claros que ya estamos hablando de una ficción de escasez, que yo quiero generar la idea y la seguridad, por llamarlo de alguna forma, de que este archivo específico, con un código específico, es el archivo auténtico, es la obra auténtica. Esto que pagaron 91 millones y 69 millones, lo que pagaron a través del NFT es para tener justamente o un fragmento de la obra auténtica o justamente una obra auténtica de ese soporte auténtico, esa Gioconda, ese cuadro de la Mona Lisa auténtico. Eso es lo que queremos, pero ¿cómo hacen? ¿Y cómo funciona el tema de los NFTs para que en un mundo digital en donde hay tantos archivos, pues en realidad sí se pueda decir que uno es auténtico y otro no es auténtico? Pues resulta que esta tecnología de NFTs funcionan con una tecnología que se llama blockchain. Y esta tecnología de blockchain también es una tecnología aún más enredada, de la cual se ha venido hablando durante muchísimos años, ya varios años en realidad, y que en su principio estaba concebida únicamente para este tipo de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y demás, pero la veíamos muy ligada en realidad al tema de criptodivisas y de tener algún mercado de valor en el mundo digital sin una regulación bancaria. ¿Cuál es el cambio que hacen estos NFTs? Que logra utilizar la misma tecnología, pero ya no estamos hablando únicamente de dinero, estamos hablando de obras y de artículos únicos. Pero entonces, tratemos de entender un poco también la tecnología blockchain. Cuando hablamos de blockchain, traduce cadena de bloques. ¿Qué es eso? Resulta que cuando hablamos de blockchain estamos hablando de un tipo de tecnología que es la evolución de una tecnología que teníamos hace casi 15 años, más o menos, que se llamaba peer-to-peer. ¿Y esas redes peer-to-peer qué son? Si yo les menciono Ares, si les menciono LimeWire, si les menciono BitTorrent, lo reconocen, ¿verdad?
Esas eran tecnologías peer-to-peer. Y básicamente el blockchain parte de esta misma tecnología y la hace un poco más sofisticada, pero tiene la misma lógica. ¿Cuál es la lógica del blockchain y cuál es la lógica de este tipo de tecnologías peer-to-peer? La lógica es que no hay una red central en donde todos los computadores tienen que pasar por esta red para autenticar justamente la transacción. Esta tecnología blockchain lo que va a realizar en realidad es que es un nodo o una red descentralizada en donde todos los computadores van a servir de medio de autenticación y que para añadir nueva información, esta nueva información se va a añadir a través de bloques, pero que no va a cambiar y no va a sobreescribir la información anterior. ¿Qué es lo que me permite esta tecnología blockchain? Me permite la veracidad y la autenticidad de la misma información. Me permite que la información pasada no se cambie. No puedo, es imposible, o al menos es muy difícil. Yo creo que en tecnología nada es imposible, y de hecho ya se han visto otros casos de violaciones de seguridad informática en blockchain. No es muy común, pero sí se ha llegado a ver uno que otro caso. Pero igual, eso podría ser materia de otra sesión. Partamos de la base y creámosle al sistema de blockchain que genera esta especie de seguridad y esta sensación de seguridad de la transacción. Yo no puedo modificar la información que ya está, y para añadir nueva información se añade como un bloque adicional a esta cadena de bloques que ya tiene una cantidad de información infinita, y que para poder añadir esa información lo que va a pasar es que debe haber un proceso de autenticación. ¿Cómo funciona el proceso de autenticación? A través del resto de computadoras que están en la misma tecnología. Pero ¿qué es lo que lo diferencia también un poco de las redes peer-to-peer? Y lo que la diferencia es que en realidad aquí se da un incentivo para esa verificación de autenticidad. Y para hacer este incentivo y para que haya una verificación de autenticidad que en realidad funcione y que no sea lo mismo de yo tenía Ares, eso es ilegal, ¿no? Pero yo tenía Ares y se descarga la música, que era ilegal la descarga de la música, aclaro, pero entonces ¿cuál era mi motivación para seguir en esa red peer-to-peer? Ninguna, porque yo ya te descargué la música, la paso a mi computador y ya no seguía en la red. La motivación aquí en blockchain ya es una motivación más financiera, porque estos autenticadores de las transacciones se les conoce como mineros, y esos mineros son los que empiezan a través de una serie de programas muy compleja, empiezan a autenticar esas transacciones y esos nuevos bloques que se unen a la cadena, que requiere también un gasto energético bastante considerable, pero que su incentivo es que también se les paga un fragmento de Bitcoin o un fragmento de alguna criptomoneda por esa transacción de verificación. Entonces, claro, yo ya no lo hago gratis, como de alguna forma podía llegar a pasar en un sistema peer-to-peer tradicional. Ahora recibo un incentivo por esa misma verificación. ¿Ok? Entonces, el NFT es algo que se une a esta tecnología blockchain, y específicamente se une a una de las tecnologías que se hicieron dentro del blockchain, que se llama Ethereum. Y Ethereum se conoce más como una moneda, pero en realidad más allá de la moneda, que es como de las principales competencias de Bitcoin, más allá de esta moneda, la ventaja que tiene la tecnología Ethereum es que también permite crear lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo, y es otro tipo de activos que no solamente son criptomonedas. También hablamos de smart contracts, y eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de un NFT. No me voy a extender porque ya el Dr. Freddy lo dijo bastante bien, pero básicamente cuando hablamos de un smart contract estamos hablando de un contrato que, en vez de ser escrito en un lenguaje jurídico, también está en realidad escrito en un lenguaje de programación, y es un contrato que se basa en situaciones de condiciones suspensivas. En el momento en que se cumpla determinada condición, en el momento en que una de las partes cumpla con una obligación,
inmediatamente el programa y el algoritmo lo que va a hacer es que va a ejecutar la obligación de la otra parte. Es un contrato que permite la ejecución de forma automática cuando se cumplen ciertos parámetros que se pueden estandarizar a nivel informático. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un NFT, estamos hablando de una combinación única, de un número de token, una identificación única, un código único, junto a un enlace a un smart contract. Y esa combinación única de un smart contract y el número de token ID único hacen que el NFT tenga esta autenticidad y se sepa que no hay uno igual a ese NFT que yo estoy comprando. Solamente para finalizar el tema de NFT y entrar a esta parte que es la parte más divertida, debemos entender un poco también la diferencia entre el NFT y la criptomoneda clásica como el Bitcoin o Ethereum o cualquiera de estas criptomonedas que igual cada día salen más, pero la más famosa claramente es Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia? El carácter fungible, ese carácter reemplazable. Así como es lo mismo mi billete de 2000 viejo versus el billete de 2000 nuevo de alguno de ustedes, puede ser lo mismo un Bitcoin a otro Bitcoin o una fracción de Bitcoin a otra fracción de Bitcoin. Porque me va a valer exactamente lo mismo, para mí tiene el mismo valor y el mismo poder liberatorio, para mí es perfectamente reemplazable. Pero no es lo mismo, independientemente de que sí lo pueda intercambiar o no, no tiene el mismo valor una obra que otra obra. Entonces, esa es la principal diferencia, que ese non-fungible token es, si bien un criptoactivo que está en el criptoverso y que se maneja bajo la misma filosofía blockchain y con la misma tecnología blockchain, es no fungible, porque ya no estamos hablando solamente de una moneda, sino hablamos de otros caracteres únicos a través de la creatividad que vamos a ver. Y como ya habíamos mencionado también al principio de la charla, vimos dos obras de arte que se vendieron por cantidades impresionantemente exorbitantes. No es lo único ese tipo de arte. Podemos encontrar varios ejemplos. Ustedes ven esta serie de simios, en realidad es una de las series de NFT más famosas. Ellos se llaman Bored Ape Yacht Club o los simios aburridos del club de yates. Es una serie de 10.000 NFTs y cada uno de esos NFTs consiste justamente en un simio con estas características. Cada uno tiene un traje específico, unos colores específicos, y este justamente es uno de los NFTs más famosos, y de hecho varios famosos han comprado esos NFTs. Se vuelve de cierto modo una moda. Se vuelve algo que es tendencia, y que si Elon Musk compró un NFT, yo también lo quiero comprar. Que si X influencer lo compró, entonces es porque es algo que está a la moda y yo también lo quiero comprar. Estos son evidentemente mucho más accesibles que los primeros que les mostré. Sin embargo, cuando uno adquiere este tipo de NFTs, y vamos a hacer la pregunta más adelante, cabe ese interrogante de qué es lo que en realidad estoy adquiriendo. Pero pasemos a otro tipo de obras, y es que la primera que ustedes ven acá en dorado es un álbum musical. Es un álbum del grupo Kings of Lion, y este álbum se llama When You See Yourself. Este álbum también está minteado como NFT, y cuando yo compro este NFT, cuando adquiero este NFT, lo que yo estoy adquiriendo es, uno, este soporte único con certificado de autenticidad que me dice que yo soy el original el titular de esta edición especial, yo soy el propietario de la edición especial de este álbum, pero también, para hacerlo también un poco más llamativo, ¿qué tenía específicamente este NFT? Este NFT no solamente incluía la descarga del álbum digital, sino también te daban un vinilo físico Golden Edition, y también te daban, de hecho, en algunos y las primeras ventas, daban entradas a determinados conciertos de este grupo musical.
Incluso en la industria musical también vemos que se otorgan de alguna forma regalías. Entonces, por cada tantas reproducciones que haya en determinada plataforma, usted va a tener tanto dinero. Y estas son estrategias también que hacen los artistas para de alguna forma involucrar al usuario en el mismo negocio. Porque si tú sabes que esa canción que estás comprando, entre más se escuche, tú también ganas, te vas a involucrar en el mercadeo mismo de la canción y en el mercadeo mismo de la obra. Y vas a querer que suene muchísimo, porque así también puedes ganar tú mismo. También hay, incluso, por supuesto, estamos en la Feria del Libro, tenemos que hablar de libros, tenemos que hablar de industria editorial. Y la industria editorial también ha hecho parte de este tipo de tecnologías NFTs. Esta que ven acá, ustedes no sé si alcanzan a reconocer en realidad que esa portada del libro en realidad es una portada de una pintura muy famosa que se encuentra en el Museo del Prado. Pero esa portada del libro es en realidad la portada del libro Paradiso de José Lezama, y esta es una edición especial de la editorial Lingua. Resulta que Lingua hizo algo muy interesante, y es que tomó 150 obras clásicas cuyos derechos de autor ya expiraron. Esto ya se encuentra en el dominio público. Cualquier persona puede tomar una obra que está en el dominio público y comercializarla, evidentemente respetando los derechos morales, los créditos, demás, pero puede comercializarla. Y la idea que tuvo esta editorial Lingua, pues es maravillosa también, porque es entrar al mundo de los NFTs con estas obras que están en el dominio público, que no tiene derechos de autor y que ellos pueden explotar comercialmente con esta edición especial que hicieron en NFT. Entonces tú estás comprando, si tú eres un lector muy apasionado por algún autor específico y ves que tiene un NFT y una edición limitada de 10 NFTs de ese libro, pues tú vas a querer tener también esa edición especial, porque ya tienes la edición especial pasta dura con ilustración de Botero. Vas a querer también tener esto en el entorno digital. A veces es difícil comprender quién le gasta tanto dinero a esto, pero mercado hay para todo. Y cuando me preguntan también eso, lo que yo les digo es, pues vendieron el pañuelo donde se sonó Michael Jackson, no van a vender una obra. Hay mercado para absolutamente todo. Y esto también hace parte de esta industria, porque claramente los que son lectores también les encanta tener el libro físico, pero no solamente un libro físico de cualquier edición. Les encanta tener esa portada especial, les encanta tener esa edición especial coleccionable. Esto es lo mismo, pero en el mundo digital. Tú no lo tienes en físico, y de pronto la versión en PDF la puede tener cualquier persona a través del mundo digital, pero tú tienes esta edición especial con NFT, y es lo que hace en realidad estos NFT un poco valiosos. Quiero hablarles también, antes de pasar a las preguntas, porque no me pasa, pero también quiero hablarles de que los NFTs también están incluso en los videojuegos. Y es algo muy interesante, porque cuando ustedes ven un videojuego, normalmente uno tiene un avatar y uno le quiere comprar el gorro, la espada, el carro, los zapatos con los que va a correr más y demás. Y así ha funcionado un poco también la industria de los videojuegos al a crear este tipo de gadgets específicos que la gente paga dinero para tenerlos. Pero ¿qué sucede también con los gadgets? ¿Y cuál es la diferencia del NFT? La escasez. Entonces, cuando yo genero una escasez específica en un videojuego, imagínense las posibilidades infinitas que esto va a causar.
Y las posibilidades infinitas son que tú tienes un avatar, pero tú eres el único que tiene la espada antigua de oro forjada por los reyes de Inglaterra. Yo qué sé. Y que resulta que esta espada es mágica y entonces tiene poderes que te va a dar una ventaja en el juego. Y que nada más hay una versión. Y que tú vas a ser el único que va a tener esa versión de esa espada. O que pasa también en el mundo de los videojuegos, cuando tú con un NFT compras una parcela virtual, un espacio de tierra. Y resulta que tú ese espacio de tierra luego lo puedes alquilar. Va a ser un Airbnb virtual. Y tú le vas a cobrar también a la gente para que entre a tu espacio digital específico. Y eso va a pasar. Shakira, por ejemplo, para poner un ejemplo también más de NFTs, ustedes si buscan en Google Shakira NFT, van a encontrar que ella también sacó ya NFTs. Y es un NFT con la imagen de ella, tiene un diseño que hizo un diseñador que ella contrató y los vendieron con NFT. Hay imágenes de ella y Piqué, pero claramente si uno es muy fan de Shakira, va a pagar por tener esta edición especial en NFT, también de Shakira. Entonces todos son esos temas muy interesantes y oportunidades de negocio que van saliendo, que a veces uno no entiende cómo puede suceder. Pero entonces, viendo estos casos, a uno le surgen muchísimas preguntas desde el derecho de autor. Y la primera pregunta que puede surgir es, ¿el NFT es una obra protegida por derecho de autor en sí misma? Y en principio no. Uno puede de pronto llegar a discutir que el código del NFT puede llegar a ser una obra protegida como lo sería un software, pero eso es muy difícil en realidad de llegar allá, porque eso es un código que se genera a través de otro programa, entonces en realidad no hay una intervención humana y de pronto no hay un desarrollo como sí lo puede tener un software en sentido tradicional. Sin embargo, yo creo que hacia allá podemos terminar llegando incluso. En el estado de las cosas actual y de cómo está el estado de los NFTs, pues el NFT en sí mismo no lo podemos entender como la obra, y esto ya ha pasado muchas veces. Hay compradores del caso que les mostraba anteriormente, que se los quiero devolver acá, de este caso de los simios. Hay compradores de los simios que creen erróneamente que con esto están comprando el derecho de autor del simio, que cuando se hicieron dueños de este artículo único coleccionable, pues ellos podían también de alguna manera recuperar su inversión y entonces hacer merchandising con este mismo simio. Y empezaron a vender camisetas, y empezaron a vender mugs, y empezaron a vender otro tipo de artículos en donde incluían estos simios. Y, oh sorpresa, evidentemente no tenían los derechos de autor y empezaron a reclamarles también a estas personas porque no podían hacer uso de los derechos de autor de esa obra. Para poder tener los derechos de autor debe mediar un contrato de cesión de derechos. Podemos pasar a la... ya. Debe mediar un contrato de cesión de derechos y mientras que no medie este contrato de cesión de derechos de autor, yo no adquiero los derechos de autor. Cuando salgamos del evento y en la tarde nos vayamos a buscar un libro que nos guste y lo compremos, cuando compro ese libro, yo no adquirí el derecho de autor del libro. Adquirí el libro, que es el soporte de la obra. Exactamente lo mismo pasa con el NFT. Sin embargo, como es un tema tan novedoso, pues evidentemente se ha generado este tipo de discusiones y hay personas que se han confundido. Ahora, ¿qué sucede también cuando entonces compro un NFT? ¿Qué es lo que adquiero? Efectivamente adquiero un soporte de la obra, pero ¿será que siempre adquiero ese soporte de la obra? ¿O eventualmente sí podría adquirir los derechos de autor de un NFT? Y claro, todo es posible, porque como no está regulado, depende mucho de la autonomía de la voluntad y depende mucho de lo que quieran las partes como tal. Depende de lo que quiera el mismo diseñador o el mismo titular originario de esta obra vinculada a un NFT. ¿Y por qué depende de eso?
porque si recuerdan al principio hablábamos de unos conceptos que son un poco enredados y dentro de esos hablábamos de algo que se llama smart contract. Y en ese smart contract yo puedo poner distintas estipulaciones. Y dentro de esas estipulaciones también podría poner que justamente con la compra de ese soporte al mismo tiempo le estoy cediendo o la totalidad de los derechos o alguna parte de los derechos para reproducir, para distribuir, pero de pronto no para comunicar. O no puedes transformarla, pero de resto sí puedes reproducirla y distribuirla. Todo esto en realidad depende mucho de lo que los usuarios quieran y de lo que las personas que venden estos NFTs se les ocurra, porque hay miles de posibilidades. Por ejemplo, otra posibilidad que la tenemos acá en Colombia, hay una marca muy interesante que se ha hecho muy famosa últimamente, que se llama Sahoo. No sé si ustedes han escuchado de Sahoo, que es un emprendimiento que hace gafas con plástico reciclado. Cuando entró ese tema y el boom de los NFTs, ellos también sacaron unos NFTs. Pero entonces uno se pone a pensar, ¿y para qué una empresa que vende gafas con plástico reciclado saca un NFT? ¿Qué estoy comprando? Y resulta que en realidad aquí lo que estás comprando pues es una imagen X cualquiera, pero tú no estás comprando el valor agregado de ese NFT, no es la imagen. Es que comprando ese NFT tú vas a tener un 15% de descuento vitalicio en todas sus tiendas. Vitalicio. Entonces, claro, eso ya lo vuelve un poco más atractivo. Yo estoy comprando un NFT, pero estoy comprando unos beneficios adicionales que también se están atando a ese NFT. En ese mismo sentido, podría destinarse que voy a entregar derechos de autor con el NFT. Puede pasar también, aunque no es efectivamente lo usual. Vamos a otra pregunta y es, ¿existe este droit de suite o el derecho de seguimiento en los NFTs? Y resulta que tampoco es tan simple la respuesta. Cuando hablamos de derecho de seguimiento estamos hablando de cuando compro una obra de arte, una pintura y la revendo, ese titular originario tiene derechos a una regalía por esa reventa de esa obra de arte. Y como aquí vemos en los NFTs que son artículos coleccionables y únicos, uno piensa, ¿debería haber ese tipo de regalías? Y resulta que en algunos marketplaces lo han estipulado, no es obligatorio, pero sí es muy común que se establezca este tipo de regalías en los smart contracts de estos NFTs. Y es una plataforma más o menos, hay distintos tipos de plataformas, una de ellas se llama OpenSea, y en esta plataforma te da la posibilidad de decir, ¿tú quieres regalías de esto? ¿Y hasta qué punto quieres regalías? Porque también es un mercado que de alguna forma se ha autocontrolado. Y por ejemplo, en el caso del OpenSea, que es este marketplace, no te van a decir, sí, claro, regalías, el 100%. Si usted lo revende, ese 100% de ingreso es mío. Porque entonces dañan el mismo mercado. ¿Qué es lo que hace este OpenSea, que es este marketplace? Lo que hace es que está limitando esas regalías a un 10%. Y si tú vendes un NFT, minteas un NFT y lo quieres vender a través de este marketplace, el mismo marketplace te está limitando esas regalías hasta un máximo del 10%. Sin embargo, pueden haber múltiples marketplaces que puedan tener condiciones completamente diferentes y que en esas condiciones diferentes pueda ser un poco más o un poco menos. Poco menos sin duda puede ser, pero puede que haya otras que permitan venderlo y pedir un porcentaje de regalías. Entonces imagínense, por ejemplo, cuánto puede ser el 10% de esos 90 millones de dólares. Yo con 9 millones de dólares me conformo perfectamente. Yo soy feliz y a mí me dicen, hago esta obra, la saco al mercado, la siguen revendiendo y a mí me dan nada más el 10%, que son 9 millones de dólares, pues no me quejo. En ese sentido, yo puedo hacer muchísimas cosas y este derecho de seguimiento, que en algunos países está regulado, aquí, como todavía ese tema es
digital y todavía está más allá de la regulación porque la tecnología siempre avanza mucho más rápido que la legislación, pues de hecho la misma tecnología se está también autorregulando y generan este derecho de seguimiento. Pero entonces cabe otra pregunta, y es, ¿qué sucede ante una infracción al derecho de autor? Porque suena muy bonito el concepto de NFT y suena muy bonito el tema de mintear el NFT, pero ¿qué pasa si la persona que está minteando este NFT está vinculando esta obra del mundo real, sea literaria, artística, musical, la que usted quiera, con un NFT para generar un artículo coleccionable único? ¿Qué sucede si esa persona que lo hace y pone a la venta ese NFT en realidad no es el titular de los derechos de autor de esa obra del mundo real? ¿Cómo hago yo, como titular de la obra, para defenderme? ¿Cómo hago yo para decir, oiga, es que lo que usted está vendiendo y de pronto lo vendió por los 69.3 millones de dólares era mío? Pues ahí hay una pregunta también, y esa es una pregunta muy complicada, porque dependemos también nuevamente de la autorregulación un poco. Y aquí hay un punto adicional también, no solamente de la autorregulación, porque es que si las legislaciones no me lo solicitan, necesariamente, pues lo que va a suceder es que no necesariamente me voy a regular. ¿Qué sucede? En el caso colombiano tenemos alguna regulación que me pueda impedir eso, que pueda decir que hay alguna responsabilidad. Podría eventualmente uno pensar en un tipo de responsabilidad solidaria, eventualmente, pero es muy complicado además también perseguirlo judicialmente, porque ¿dónde está ubicada esa persona? ¿A quién voy a demandar? ¿Ante qué juez voy a demandar? Pero resulta que hay una ley que es la DMCA, que es de Estados Unidos, que básicamente una gran cantidad de plataformas terminan siguiendo, porque muchas plataformas pues sí tienen evidentemente interés en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con este caso de OpenSea? OpenSea tiene la posibilidad también de generar ese tipo de reclamaciones por propiedad intelectual y de hacer el tema de los takedown notices. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Es una persona, ve que su propiedad intelectual está siendo infringida dentro de una plataforma, y lo que hago es decirle al dueño de la plataforma, al que está montando este marketplace, oiga, están infringiendo mis derechos de autor, están infringiendo mi marca, mi propiedad intelectual. Por favor, baje eso, porque claramente aquí hay un problema. No pueden vender eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues efectivamente ha ocurrido ese tipo de casos, y OpenSea ha bajado también NFTs que se han creado en este marketplace con obras que en realidad no es de titularidad de la persona que mintió ese NFT. Eso ha pasado, pero ¿qué pasa si no lo tuvieran? ¿O qué pasa si ellos dicen, no, pues es que la verdad yo no estoy obligado? Yo estoy obligado si usted es americano, si esto es algo que sucede en Estados Unidos, porque es la ley estadounidense, pero es que resulta que la ley estadounidense no le aplica en Colombia. Y usted es colombiano, entonces pues no, de pronto no lo voy a hacer. ¿Cómo voy a reclamar? ¿Me voy a ir a Estados Unidos a reclamarles? Eso es algo que también es muy complicado. Normalmente, evidentemente, cumplen con esos takedown notices, pero pueden pasar los casos, y han pasado también, que no cumplen con el takedown notice porque parecieron también, uno depende de la voluntad del marketplace, de que esta persona, que igual es un privado, no es un juez, considere que en realidad, según las pruebas que yo le mostré, efectivamente soy el titular. ¿Y qué sucede en el derecho de autor? A diferencia, por ejemplo, de las marcas. Y es que yo la marca la tengo el derecho desde el momento en que la registré, pero yo el derecho de autor no necesito un registro. Y entonces, ¿qué sucede si yo tengo una obra muy interesante, nunca la registré, porque pues a mí el derecho de autor me protege desde la creación, entonces no la necesito registrar? Es una muy buena práctica, por favor háganlo, pero no necesariamente la necesito registrar en estricto sentido de la ley. Y cuando me pasa esto, ¿qué hago? ¿Cómo le reclamo a la persona? ¿Cómo le digo, sí, yo soy el titular? Me voy otra vez a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y hago el registro, pero entonces el registro me va a quedar con la fecha de registro del 2022,
cuando igual me va a decir la fecha de creación, claro, me va a decir que la fecha de creación fue 1950, pero la fecha de registro fue 2022 y resulta que está publicado en el 2019. ¿Quién le garantiza también al marketplace que en realidad ese registro sí es fidedigno? Es muy complicado y por eso también podríamos estar también pensando un poco en un tipo de regulación internacional. ¿Qué sucede en el caso de los nombres de dominio? ¿Qué sucede en el caso de las páginas web? ¿Podemos crear de pronto alguna política uniforme internacional que de alguna forma también a través de un arbitraje internacional se regule? ¿Cómo funciona un poco el tema de los nombres de dominio? Se los digo muy rápidamente. Piensen que vamos a mencionar Filbo como marca. Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, tiene la marca registrada, pero resulta que alguien, Julián Ruiz, decidió registrar filbo.com.co. ¿Eso qué genera? Que si yo registré eso, en realidad el legítimo titular de la marca no va a poder utilizar su marca en la web y no va a poder promocionar sus productos o sus servicios en la web. Para evitar este tipo de abusos, lo que se ha hecho es que a través de una política uniforme de resolución de conflictos en nombres de dominio, que administran varias entidades, incluyendo la WIPO, que es la OMPI, la Oficina Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, yo básicamente presento una demanda, que además también hay demandas de alguna forma pro forma que uno se puede basar a través de esas demandas. Hay un litigio que puede valer entre $1.500 y $4.000 y puedo recuperar fácilmente mi nombre de dominio si pruebo que efectivamente soy el titular de la marca, si tengo derechos legítimos sobre ese nombre de dominio filbo.com.co. ¿Y esto cómo funciona en realidad? Resulta que, como todo el tema de Internet en realidad también tiene toda una regulación detrás, pues los proveedores y de estos nombres de dominio les hacen firmar unos términos y condiciones a la persona que adquiere un nombre de dominio. Si alguno de ustedes tiene un emprendimiento, alguna empresa que tenga una propia página web, sabrá que compró un nombre de dominio por una cantidad específica de dinero, puede que no sea mucha, y que en algún momento le dijeron, acepta términos y condiciones, que usted no lo leyó, pero lo aceptó, y en esos términos y condiciones ahí le están diciendo, usted se está obligando a la política uniforme de solución de controversias de nombres de dominio de la ICANN, y por lo tanto, perfectamente cualquier persona puede reclamar por su nombre de dominio si usted no está haciendo un registro de buena fe y legítimo de este nombre de dominio. Eso ha servido muchísimo, muchísimo para temas de nombres de dominio. ¿Se necesitará para el tema de los NFTs? Yo creo que sí, porque dependemos mucho, nuevamente, de la autorregulación y de la voluntad del dueño del marketplace, pero a veces nos va a fallar esa voluntad. Y hacia allá seguramente tendremos que ir. Todavía no estamos allá, pero seguramente tendremos que ir hacia allá. Otra pregunta que puede surgir en el tema de derechos de autor, y es, ¿qué sucede con los derechos morales de las obras fragmentadas? Porque es que esto también es muy novedoso. La primera obra que vimos es una obra que fragmentaron en más de 200.000 pedazos, y resulta que yo tengo un derecho moral de integridad que me dice que no puede mutilar la obra cuando pueda afectar la reputación del autor y de la obra, en fin. ¿Qué pasa con esto? Porque de pronto partirla en más de 200.000 pedazos sí es mutilarla. Pero entonces en realidad esto se puede salir de una manera muy fácil. Porque si el que lo está minteando es el mismo titular, pues es la misma voluntad del autor. Pero ¿qué sucede cuando yo soy un hombre de negocios, contrato al artista, le digo, oiga, quiero que usted me haga una obra de arte porque yo la voy a vender por NFT? Yo le digo, listo, se la hago. Y se la hizo. Pero resulta que no la vendió por NFT como una obra única, sino la vendió en 200.000 pedazos. ¿Es lo mismo? Puede que no. Porque es que el autor lo que quería era que se vendiera su obra, no fragmentos de su obra. Yo no lo compro con pesos colombianos, yo lo compro también con una criptomoneda. Entonces, para comprar un NFT, lo primero que yo tengo que hacer es que cojo mis pesitos, compro bitcoins, compro Ethereum, que son criptomonedas. Ya teniendo la criptomoneda,
creo una wallet para poder comprarla, se llaman billeteras digitales de criptoactivos. Tengo mis criptoactivos dentro de esta billetera digital y ya con mis criptoactivos, mi Ethereum, mi Bitcoin, entro a comprar los NFTs. En realidad, los NFTs están bajo la tecnología de Ethereum, entonces lo voy a comprar con Ethereum. Compro una vez el NFT con Ethereum y si lo quiero revender, pensemos, lo voy a revender y me van a pagar en Ethereum. Y luego lo tengo que pasar a pesos colombianos o a dólares o lo que sea. Pero entonces, también una parte y una dificultad que tiene la tecnología blockchain es que esa tecnología también funciona mucho para las transacciones anónimas. Entonces, alguien compró mi NFT y es el usuario XJKZWW23456B. ¿Y quién es ese? Ni idea. O por ejemplo, en la obra inicial, en la segunda obra que les mostré de Beeple, el artista Beeple, Beeple en realidad no es el nombre del artista, es su seudónimo. Y alguien puede tener un seudónimo también en el criptoverso y cómo llego a él en la vida real. Y cómo llego a él si esa persona que me compró el NFT está en Tanzania. Pues va a ser muy difícil en realidad perseguir esa infracción al derecho de autor que se produce en Tanzania. Pero puede llegar a pasar y depende también de dónde está ubicado el NFT inicial y de dónde se produce la infracción. Ahí va a depender también, evidentemente, la facilidad para atacar esa infracción en el mundo real, porque ya salimos de ese mundo y ese criptoverso para una infracción que sucede en el mundo real, porque si bien compré el NFT, pues no tenía los derechos de autor de la obra intangible que está vinculada a ese NFT. Esas son algunas de las preguntas que yo les quería mostrar, y para finalizar quisiera mostrarles dos oportunidades de negocio muy interesantes que han surgido. La que ustedes ven a la izquierda es The First NFT Magazine. Es una revista, es la primera revista NFT que se publica. ¿Y cuál es el objetivo de esta revista? Ellos venden suscripciones en forma de NFTs. ¿Y cuál es el beneficio de estas suscripciones en forma de NFTs? Que quien tenga la suscripción va a tener también un derecho de voto sobre qué tipo de contenido quiere que exista en la revista. Negocios, hay todos los que ustedes se imaginen, porque esto es todo un universo. Pero hay otro negocio que se inventaron, y es el que está a la derecha. Y ese que está a la derecha de su vista es Bookwire. Bookwire, que es una startup del mundo digital editorial, resulta que dijo, ¿sabe qué? Vamos a entrar también al NFT, pero no vamos a hacer NFT, vamos a hacer el marketplace para los NFTs. Es decir, vamos a hacer la Filbo de los NFTs. Porque evidentemente para tener un stand acá en la Filbo, pues también hay que pagar un dinero, en cualquier feria. Esto es una feria, básicamente, el marketplace. Y voy a permitirle a los editores incluir también los libros dentro de mi marketplace y evidentemente yo voy a ganar una comisión por poder incluirlos en mi marketplace. Oportunidades infinitas, todas las que ustedes quieran en el mundo de los NFTs y del derecho de autor. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Julián David Ruiz por su valiosa exposición.